¿Por qué consumimos moda? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Simplemente estar trendy y buscar pertenecer a un momento específico y a una comunidad particular? ¿O queremos hablar de quiénes somos? ¿O queremos apoyar a una comunidad a través de lo que compramos? Mis queridos oyentes, en este nuevo episodio de Bicla Podcast buscamos inspirarlos a ustedes a elegir un estilo de vestir más verde, más sostenible y más saludable. Y para ello debemos entender qué hace que una marca sea realmente sustentable. ¿Cómo saber si una marca es transparente detrás del telón? ¿Cómo asegurarnos de que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de la empresa o el producto de moda que compramos y que estamos usando? Quien nos acompañará a resolver todas estas preguntas es una adorada amiga que se llama Valentina Suárez, que además es diseñadora de modas, enfocada en el diseño sostenible, es cofundadora y directora general de Universo Mola, que seguramente ustedes ya han escuchado hablar de este gran universo de moda internacional, un movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana que promueve el networking, el desarrollo y el reconocimiento de diseñadores, de emprendimientos, de productores de la cadena de valor de la industria textil y de la moda. Valentina, un placer tenerte hoy en Bicla Podcast. Ay, muchísimas gracias, el placer es todo mío realmente y poder hablar y poner sobre la mesa estas temáticas me parece increíble y que podamos llegar cada vez más a más rinconcitos de América Latina y el mundo, porque ¿por qué no? Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Óyeme, Valentina, apostar por ser sostenible abarca mucho más, evidentemente, que el origen de la materia prima de una prenda. A lo largo de este episodio vamos a hablar un poco al detalle para poder entender por qué. Y quiero que empecemos por lo más básico y lo más importante, y es entender qué es moda sostenible, qué debe tener una marca para considerarse sustentable. Mira, si vamos al origen puntual del concepto de sostenibilidad, es una marca que se puede sostener en el tiempo. Eso es como lo simplón. El tema es que hay muchas variables que entran a eso que hacen que se pueda sostener en el tiempo. Entra el medio ambiente, por supuesto, porque en donde estamos es específicamente lo que nos hace sobrevivir. ¿Quiénes somos los que estamos creando esa marca o a los que estamos impactando? Porque a fin de cuentas, querrámoslo o no, vivimos gracias a los seres humanos. Y obviamente tenemos otras dinámicas de supervivencia, por así decirlo, como la economía, que nos permiten que una empresa, un negocio pueda salir adelante. Entonces, dentro de esta sostenibilidad en el tiempo tenemos un triple impacto importantísimo, y ya cuando empezamos a meternos un poquito más de fondo, empezamos a hablar de temas culturales, de temas espirituales, porque ¿por qué no? Empezamos a hablar un poquito más de esa esencia humana que está detrás de los negocios, porque a veces como que diferenciamos las cosas, ¿no? Una cosa es una empresa, un negocio es algo como frío, y otra cosa es el mundo. Y en realidad las empresas hacen parte de este planeta, y es muy importante que tengamos en cuenta que los seres humanos, los animales, el medio ambiente en general, tenemos que ver con todo eso. A fin de cuentas se ha ido también como transformándose este concepto de sostenibilidad, y creo que ha sido muy bueno también porque nos ha ayudado a ampliar esos términos, ampliar también nuestra mente y definir que la sostenibilidad está en todas partes, está en todos los espacios de nuestra vida, y que tenemos que empezar a cuidar muchísimo más nuestras formas de consumo, nuestros hábitos como personas y también nuestro relacionamiento con todo y con todos, ¿no? Entonces, una marca de moda sostenible lo que tiene que apuntar es a lograr tener el mínimo impacto negativo sobre todo, particularmente sobre la gente, sobre el medio ambiente y sobre la economía, generar dinámicas que realmente estén ayudando, que estén generando algo positivo, un valor a fin de cuentas, y obviamente que a fin de cuentas puedan sostenerse por un buen largo tiempo. Y ahí es cuando empezamos a hablar de cosas como lo descartable o lo desechable no entra dentro de este universo de la sostenibilidad. Todo aquello que genere desperdicio, basura o residuo no entra dentro de la sostenibilidad, porque claramente es algo que no se pudo mantener en el tiempo. Incluso se dice, ¿no?, que el desperdicio o la basura es un error de diseño, y ahí estamos nosotros los diseñadores responsabilizados de ese tema. Entonces es empezar realmente a tener una variable de atemporalidad prácticamente, ¿sí? De pensar en que es generar productos o generar negocios que más allá del paso del tiempo sigan. Y es importantísimo además entender, y lo traduzco mucho a muchos otros aspectos de la sostenibilidad, no solamente en la moda, y es entender que estamos en un ecosistema y que la moda también es un ecosistema, que todo confluye en todo, que todo se relaciona con todo y que todo depende de todo. Verlo como un ecosistema
tema me parece fundamental cuando hablamos de sostenibilidad. Y empezar a buscar formas más sostenibles de habitar y de vestir, pues no es fácil y de alguna manera puede convertirse en una tarea titánica, pero si tenemos claro el por qué podemos disfrutar de ese proceso. Todos podemos encontrar formas de vestir y de sentirnos poderosos y en armonía con nuestro entorno, pero para esto es clave que las personas podamos asegurarnos de que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de la empresa detrás del producto en el que estamos invirtiendo, el que estamos usando, esa prenda de vestir que lo tenemos en nuestro cuerpo. Los consumidores de alguna manera somos parte fundamental en este camino hacia una moda mucho más consciente y al final pues somos quienes empujamos a los negocios, a las marcas para que sean de esta manera, sostenibles, sustentables. Es una misión, es una responsabilidad y debemos, como consumidores, seguir presionando para que esto suceda. Y aquí viene la pregunta, Valentina, y es ¿cómo puede una persona consumir moda de una manera mucho más consciente? Yo creo que algo que acabas de decir es súper importante, ¿no? El tema del propósito, del por qué hacemos las cosas, del para qué. Yo a mis alumnos siempre les digo, ¿ustedes para qué van a poner una marca de moda más con tantas que hay en el mundo? Entonces es encontrar ese propósito y justamente eso se va también a nosotros como personas. ¿Por qué consumimos moda? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Simplemente estar trendy y buscar pertenecer a un momento específico y a una comunidad particular? ¿O queremos hablar de quiénes somos? ¿O queremos apoyar a una comunidad a través de lo que compramos? Y creo que en este sentido es reaprender o desaprender y volver a aprender hábitos y formas de relacionarnos con la gente o con nuestro entorno, ¿no? Nosotros venimos de un sistema en donde nos dijeron, si no consumes no eres nadie, y eso es como supremamente fuerte, ¿no? Vemos estas sociedades de consumo desmedido que pues América Latina está ahí como en la mitad, pero vemos unas en las que si no voy al centro comercial y salgo con 5 bolsas no hago nada. Entonces creo que está muchísimo en nuestras creencias y en nuestro sentido de valor propio, personal, en esa relación con lo que compramos y con lo que vestimos. Como hace 20 años era decir que te habías comprado algo de segunda mano, como así, era significado de pobreza. Entonces es volver realmente a darle un propósito al por qué nos vestimos, para qué nos vestimos y cuáles son realmente las preguntas que nos hacemos al comprar. Porque la primera es bonito o es feo, la segunda es barato o es caro, pero nunca es como, vea, ¿qué hay detrás de esto? ¿A quién están apoyando? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es su calidad? ¿No? ¿Cuáles son los procesos productivos? Exacto. ¿No? La ética. El compromiso, la transparencia. Es que aquí uno puede hacer un enlistado infinito, pero sí es importante que nos salgamos de esos 2 lineamientos que nos acaba de mencionar Valentina, ¿no? De barato, caro, bonito, feo. No, o sea, tenemos que ir mucho más allá. Y lamentablemente la industria mundial de la moda sigue de alguna manera plagada de abusos contra los derechos humanos y la degradación del medio ambiente. Las cadenas de suministro siguen siendo muy complejas. Están de alguna manera fragmentadas, no son reguladas y en muchos casos, pues sí, son opacas, no hay transparencia. Llega ese punto en el que nos perdemos. Nos perdemos dentro de esa cadena de suministro porque es un árbol con tantas ramas que hasta la misma empresa no sabe hasta dónde llega. Sí. Y de hecho, hablando de transparencia, pues este proceso en la transparencia de la industria mundial de la moda sigue siendo demasiado lento y diría yo que difícil, y no se trata acá de señalar y de juzgar. Miren, según un informe de Fashion Revolution, para los que no conocen Fashion Revolution, yo los invito a que investiguen sobre este movimiento que es muy importante a nivel mundial para la industria de la moda. Y según ellos, 250 de las marcas y minoristas de moda más grandes del mundo logran solo el 23% en el índice de transparencia de la moda. Eso pasó en el año 2021. Y Valentina, ¿por qué crees tú que es fundamental la transparencia para lograr un cambio en la industria global de la moda? Tú hace un momento estabas diciendo que nosotros como consumidores, como ciudadanos de este planeta, tenemos prácticamente la batuta de cambiar el mundo. Si nosotros sabemos realmente cómo están funcionando las empresas, ahí es cuando podemos tomar decisiones correctas. Si las empresas no nos dicen qué está pasando detrás de puertas, detrás de sus fábricas, ¿cómo nosotros podemos realmente tomar decisiones que valgan la pena y generen un cambio? Este índice fue, pues el año pasado a mí me impresionó porque en realidad no
no tenemos, como tú decías, un crecimiento ni siquiera exponencial o impactante, y que solamente sí, claro. una marca, una empresa haya conseguido más del 70% en este índice es súper triste, de 250. Sí, total. Realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Varias cosas. La primera, las empresas pues obviamente no están teniendo políticas de generar una transparencia como tal desde adentro, desde el corazón de la empresa. La segunda, nos falta honestidad, ahí hablamos de un valor humano supremamente importante, ¿no? Y cómo esto se ve reflejado en empresas grandes es supremamente fuerte. Y la tercera es también lo difícil que es el sistema como tal para poder medir esa transparencia, un poco lo que hablábamos hace un momento. Como son tan grandes estas empresas y es como un pulpo, les es muy difícil alcanzar a medir realmente todos sus impactos y poder de esa forma generar un reporte que valga la pena o que sea mínimamente responsable. A eso yo le sumaría, Vale, la falta de conocimiento, que tampoco me gusta juzgarlo y para eso estamos, ¿no? Digamos aquí en Bicla, también para educar un montón, porque muchas veces esa falta de conocimiento hace que ellos pues no puedan hacer las cosas bien, y como esto ha venido evolucionando y cada vez como consumidores somos más exigentes, ellos mismos empiezan a cuestionarse miércoles, ¿por qué me están preguntando esto? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué me lo están preguntando de esta manera? ¿Por qué me lo están exigiendo así? Y se tienen que meter dentro de este boom de la sostenibilidad y de alguna manera pues, no sé, llenarse de conocimientos para poder entregarnos a nosotros una prenda mucho más responsable. Totalmente. Yo incluso empecé a revisar un poquito más en el Fashion Transparency Index y encontraba que lo más que se habla son temáticas de explotación, o sea, como que las marcas son más abiertas a esto, de bienestar animal. Son temáticas que si te pones a pensar han estado muy en el marketing de estos últimos años. Y ahí es cuando empiezas a decir, ya entendemos por dónde viene el greenwashing también, porque son temáticas que están de cierto modo en furor a nivel social. Y ahora vamos a hablar un poquitico del greenwashing, porque yo sé que hay empresas que hacen greenwashing a propósito, ¿no? Para vender más, y hay otros que caen en el greenwashing simplemente por falta de conocimiento, que era lo que yo les venía diciendo. Pero bueno, hablando de transparencia, definitivamente se necesita en varias áreas, y digamos que muy importantes, desde un salario digno, desde la respuesta de la marca, por ejemplo, en relación al COVID-19, sus prácticas de compra, el cómo abordan la crisis climática, la trazabilidad de sus cadenas de suministro. Y para impulsar e incentivar a las marcas de moda en el mundo a ser más transparentes sobre sus esfuerzos sociales y ambientales, pues existen algunos índices que ya vamos a ahondar mucho más en ellos. Mi llamado es no solo a que usen estos índices para informar sus opciones de compra, sino que usen estos hallazgos para informar su activismo, para hablar y para desafiar a las grandes marcas y minoristas rentables sobre sus afirmaciones, ¿no? Invitándolas de alguna manera a ser mucho más responsables, a demostrar que están haciendo cambios en la realidad y no solo en el papel, y ahí hablamos un poco de ese greenwashing. O sea, vamos a informarnos para poder comunicarlo de la mejor manera, de la manera más consciente, más responsable, y no caer en esa ola horrorosa de hagamos lo que sea, la mentira que sea con tal de vender. ¿Cuáles son los índices internacionales más conocidos, Valen? Mira, hay muchos, pero hay dos que me gustan mucho. Uno es más como una guía, que es el GRI, que es una guía que nos permite a nosotros como empresas generar reportes de sostenibilidad basados en estándares que realmente funcionan y que están de cierto modo como aceptados a nivel internacional. El índice GRI los invito a que lo vean porque los estándares realmente están muy bien. Y el otro que me gusta mucho es el HIG, el índice HIG. El índice HIG tiene varias patas. Hay una que es de materialidades, entonces te habla específicamente de cómo está producido desde la fibra, los procesos del material específicamente. Entonces ahí tú mides como la sostenibilidad, la transparencia y la trazabilidad. Tienes otro que está más enfocado al producto, entonces habla más de la manufactura, de procesos específicos, el producto final. Luego hay otra parte que habla de la parte social, entonces ahí entra el tema de derechos laborales, entra el tema obviamente de explotación y demás. Otro que habla de infraestructura, entonces a nivel energético, a nivel de emisiones de gases invernadero. Ahorro de agua, energía, clima. Entonces me parece que es como muy completo en ese sentido, es un índice HIG y ellos además sacan reportes todos los años sobre cómo está la industria. ¿Cómo se escribe? HIGG. HIGG. Si mal no estoy es danés. No lo conocía, ¿sabes? Voy a investigarlo, me parece muy interesante, pues porque sí, hay muchos índices, ¿no? De los cuales nos podemos pegar, pero
pero me entusiasma mucho oír de parte tuya, pues que tienes tanta experiencia con Universo Mola acerca de ese tipo de índices. Ahora, les hablaba ahora del Fashion Transparency Index, que fue creado por Fashion Revolution. Y este año, las mismas 250 marcas y minoristas de moda más grandes del mundo, que les mencioné hace poco, fueron revisadas y luego fueron clasificadas de acuerdo con la información que divulgan sobre sus políticas, sobre sus prácticas, sobre los impactos sociales y por último, que es uno de los que más me gustan a mí obviamente, sobre sus prácticas ambientales, porque es decir, no podemos centrarnos en uno, no podemos centrarnos en, así a mí me fascina el medio ambiente, no nos podemos centrar únicamente en ese, no nos podemos centrar únicamente en la parte social, tenemos que mirarlo, como ya les dije, como un ecosistema, todos tienen que estar bien, yo sé que es difícil, pero todos tienen que estar medianamente bien para poder ir avanzando. Y no sé si tú tienes esto, bueno, tú sí lo tienes, obviamente, pero si me ayudas un poquitico a hablar de estos índices y de alguna manera nos contó este hallazgo. Uno de ellos es como dice que el 99% de las principales marcas del mundo nos revelan la cantidad de trabajadores en su cadena de suministro a los que se les paga un salario digno. Y eso me parece súper triste. Ustedes imagínense que ustedes sepan que la camisa que se están poniendo, que les fascina, que se la ponen cada 2 días, es una camisa que nunca le pagaron a ese trabajador, que lo explotaron. Que yo sí creo que nosotros tenemos que saber eso. Es terrible. Algo que tú dices que es muy cierto, que lo hemos hablado muchas veces, es este balance, ¿no? Entre todas las áreas de la sostenibilidad y que muchas veces se van como ramificando muchísimo y es buscar al menos ir haciendo un poquito en cada una de las áreas, pero a la vez ir creciendo de forma como equilibrada en cada una. Es muy importante que no veamos que el índice nos permite saber que la marca es 100% sostenible. No, nos permite saber en qué está la marca, ¿sí? Sea bueno, sea malo en términos coloquiales, pero nos permite saber en qué está y hacia dónde va. Lo más importante es que nos estén diciendo cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas y qué ya han alcanzado para uno empezar a saber, bueno, voy a seguirle entonces la pista a ver qué es lo que va a seguir haciendo y si va a cumplir o no los objetivos. Algo que tú dices que es supremamente triste es que nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de una prenda. E incluso le perdimos el valor al diseño o a la creación de una prenda. Como, eso ¿por qué es tan caro? Debería valer $10, $5, porque igual es una prenda. Es como que no somos conscientes del proceso que está detrás, de que hay personas, de que hubo una fabricación del textil, que hubo un tiempo de coser. Pónganse ustedes a coser. Yo siempre me demoro como 2 días haciendo una camisa, enteros. O sea, creo que hemos perdido muchísimo de eso. Otra de las cosas que reveló este hallazgo, pues de alguna manera, esta evaluación de Fashion Revolution, es que solo el 3% de estas compañías está divulgando públicamente la cantidad de trabajadores en sus cadenas de suministro despedidos debido al COVID-19, lo que de alguna manera nos aleja con una imagen incompleta del impacto socioeconómico negativo que los trabajadores han enfrentado durante la pandemia, porque nosotros seguimos vistiéndonos, ¿no? O sea, y de hecho yo creo que se creció muchísimo la compra online, pero los trabajadores los sacaron de sus compañías, digamos que por obvias razones, porque les tocó cerrar almacenes, porque les tocó cerrar, no sé, disminuir la cantidad de personas que trabajan porque no podían cómo pagarle, pero ¿y quién responde por ellos, no? Lo más triste en realidad de lo que pasó durante la pandemia es que de ese 3%, muchos están endeudados porque alcanzaron a hacer pedidos, pero nunca los pagaron. Entonces tenemos un montón de personas, especialmente en el sudeste asiático, que están esperando ser pagados por lo que hicieron a principios del 2020 o incluso en el 2019, antes de que estas grandes empresas dijeran, no, ¿saben qué? Ya no lo necesito porque no tengo a quién vendérselo. Pero de igual forma lo hicieron. O sea, es una producción que está. Por eso nace esta campaña de Pay Up, en donde se le está diciendo a las grandes marcas como, oiga, ya recuperó lo que perdió en la pandemia, por favor, páguele la deuda que tiene con los trabajadores textiles. Tenemos marcas que deben $7 billones, una sola marca. Imagínate acumular todas 250 prácticamente que están produciendo en estas zonas. También se habla de que menos del 10% de las marcas publican una política para pagar a los proveedores en un plazo de 60 días, lo que significa, justo lo que estaba diciendo Valentina, lo que significa que los consumidores de alguna manera estamos usando ropa antes de que las marcas la hayan pagado a las fábricas que las fabrican. O sea, yo puedo tener una camisa que nunca ha sido pagada. Eso es una locura. Es terrible, es terrible.
Ahí dentro del Fashion Transparency Index se dice que el 15% de las empresas están además ayudando o están hablando sobre las temáticas de emergencia. Dentro de eso está pues obviamente el tema de COVID, que fue especialmente duro, o temáticas de discriminación, como en su época fue Black Lives Matter, que nosotros todos vimos en social media que sí, un montón de gente estaba hablando, pero en realidad no estaban haciendo nada al respecto. Entonces que 250, solamente un 15% esté realmente atendiendo alguna problemática social de emergencia, duro, social o medioambiental. Y hablando de medio ambiente, otra de las cosas que salen en esta evaluación de alguna manera es que la mayoría de las emisiones de carbono ocurre a nivel de procesamientos y materias primas, mientras que el 62% de las grandes marcas publican su huella de carbono en sus propias instalaciones y que solo el 26% divulga esa información a nivel de procesamientos y de fabricación, y solo el 17% lo hace a nivel de materia prima. Es decir, hay una cantidad de información a nivel medioambiental, de huella de carbono, que no se cuenta porque ni siquiera ellos tienen procesos que los evalúen. O sea, para ellos no es importante. Lo que pasa es, volvemos al problema del sistema. Por ejemplo, H&M, ellos lo que hacen es que dicen, no, nosotros sí tenemos políticas medioambientales, y nosotros le decimos al proveedor, que es tercerizado, como vea, usted tiene que cumplir esto, pero pues si no lo cumplen ya está fuera de lo que nosotros podemos pedir, ¿me entiendes? Entonces ellos lo exigen, pero no se encargan de verificar que lo que ellos exigieron fuera cumplido. Exacto. Y se lavan las manos diciendo, nosotros lo exigimos y lo pedimos de esa manera, pero no podemos hacer nada más que ello, ¿no? Exactamente. Entonces ahí empieza el tema de la ramificación, pero es que yo le dije que lo hiciera, si no lo hizo, pues hasta ahí yo ya no puedo llegar. Entonces tampoco ellos pueden empezar a medir, por ejemplo, qué sucedió en las fábricas de sus proveedores, porque es como terreno ajeno, por así decirlo. Entonces por eso ellos te dicen, no, es que nosotros somos sostenibles, sí, ok. De pronto los headquarters en Suecia de H&M son hermosos, y funcionan con panelería solar y demás, pero resulta que esa es la punta del iceberg literalmente, de algo que es muy grande. Muy grande. Mejor dicho, yo los invito de verdad a que si pueden y si les interesa mucho este tema, investiguen acerca de esta evaluación que hizo Fashion Revolution, porque hay una cantidad de cosas que salen que de verdad lo dejan a uno con la boca abierta y con ganas de saber más y más y más, porque a quienes nos gusta este tema, como dice popularmente, no sabe. Y entonces, en ese orden de ideas, seguramente se van a descrestar mucho con esta información. Y todo eso se los contamos para que entiendan que ser sostenible es mucho más que una materia prima que viene de materiales reciclados, que es mucho más que cumplir con la normatividad y la ley de un país. Esto es lo mínimo. Uno como consumidor y como empresa, pues debería preguntarse realmente cuál es esa milla más, ¿no? ¿Cuál es ese valor agregado que le estoy dando como marca? Y eso no es solamente una necesidad, creo que también es una gran oportunidad. Acuérdense de esta palabra, esto es una oportunidad para que esta industria que tanto nos gusta se reinvente y cree cosas que sean emocionantes para todos nosotros los consumidores. Valentina, ¿algún consejo para emprendedores que todavía no han adoptado acciones sostenibles? La transformación es difícil, sí, pero podemos empezar con incorporar personal que esté encargado de ayudarnos a medir, que esté encargado de ayudarnos a liderar justamente esa transformación. Conozco empresas en América Latina que están haciendo el cambio y empezaron por ahí, y he visto resultados que han funcionado y que empiezan a sacar reportes, que empiezan a concientizar a todo el personal dentro de la empresa, y que ya también incluso empiezan a responsabilizar cada área, porque acuérdense que el diseño no es solamente un diseñador que corta tela y ya, sino que es realmente un mundo. Y responsabilizar cada área incluso le hace que el compromiso salga desde otro lado. Entonces es tomárselo paulatino, con objetivos claros, con objetivos reales, un poco esto que siempre hablamos de que sean objetivos SMART, incluso medibles, y que paso a paso vayamos contando a través de una comunicación eficiente y transparente qué estamos haciendo y hacia dónde es que queremos ir. Hay otra cosa, y es que los empresarios deberían tener en cuenta que ser sostenibles les va a permitir sobresalir en el mercado por sus compromisos con la mitigación del cambio climático, por contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, entre muchas otras cosas. Y yo sé que la sostenibilidad es un tema muy amplio
y muy debatido en la industria de la moda, pero entre muchas barreras, una de las más difíciles es la que la sostenibilidad todavía se ve como un costo y no como una oportunidad por los empresarios, como que dicen, pero es que cambiarnos a ser sostenibles nos va a costar un montón. Eso, es decir, para ellos eso no es una prioridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Justamente se quería comentar al respecto porque a largo plazo termina siendo más barato ser sostenible que no serlo. Porque empezamos a tener, por un lado, beneficios fiscales, pero por otro, la reducción de los impactos hace que nuestra producción sea muchísimo más eficiente y óptima, porque nos estamos enfocando en lo que tenemos que enfocarnos. Y eso nos hace que nuestros costos sean mucho más bajos e incluso la ganancia sea mucho más alta. Y es importante decirlo porque solo despegaremos realmente en esta área cuando nos demos cuenta de que sí hay ganancias de la sostenibilidad, de que la sostenibilidad definitivamente es rentable y que vale toda la pena y más. Yo creo que así como las empresas con productos de contenido nutricional toman cartas en el asunto y muchas de ellas se comprometen a informar a los consumidores de sus ingredientes, que si hay azúcar, que si cuánto sodio, que si tiene lactosa o no tiene lactosa, ¿saben? Que si productos que uno mira en la etiqueta cuando va a comprar y decide con esa etiqueta si se lo lleva o no se lo lleva, pues la industria de la moda debería comprometerse a informar sus prácticas ambientales, cómo fue elaborado el producto, cuánto respeto hubo o no del medio ambiente, cómo manejan los temas de los desechos, cómo se ha procesado. Y la pregunta es, ¿quién carajos, perdón la expresión, certifica que eso es cierto, que lo que ellos dicen es verdad? Y cuando uno piensa en lograr un alto índice de sensibilización con respecto a la moda sostenible y a sus beneficios y dar las herramientas para un consumo consciente, salen una serie de estrategias para llevarlo a cabo y entre ellas, y esto lo quiero contar con todo el orgullo del mundo, la creación de un sello de moda sostenible para marcas de prendas de vestir. Y realmente me emociona porque hace unos meses, el año pasado, a finales de agosto del 2021, junto a CO2Zero, empresa colombiana de la cual soy socia, orgullosamente socia, lanzamos el primer sello de moda sostenible, la primera etiqueta ambiental voluntaria en Colombia para reconocer y visibilizar las buenas prácticas del sector de la moda y la confección. Y esta etiqueta se diferencia de otras que ya existen en la industria porque les indicará a las personas de manera objetiva qué tan social, qué tan ambiental y qué tan económicamente responsable ha sido la cadena de producción de esa prenda en la que están invirtiendo. Es decir, son 3 características que desde que comenzamos a hablar con Valentina las hemos mencionado constantemente y que resultan claves si realmente se habla de tener buenas prácticas en la cadena de producción. Ahora se preguntarán, ¿y eso cómo se hace? Pues se hace a través de un diagnóstico creado a partir de metodologías aceptadas mundialmente como el GRI, que nos mencionó Valentina, y planes de acción personalizadas para que cada marca pueda hacer una transición hacia la sostenibilidad de manera tangible. Así que si ustedes quieren empezar o están en ese proceso de materializar y de implementar acciones en sostenibilidad en sus empresas y obtener el sello de moda sostenible, vayan a nuestras redes sociales, @sello moda sostenible, nos pueden contactar, los vamos a ayudar, los vamos a guiar, no los vamos a juzgar. Eso es una evaluación de verdad que tiene el único objetivo realmente es que este universo, este ecosistema de moda, pues sea como tal un ecosistema. O sea, no es tu empresa la única empresa que va a ser sostenible, sino que tenemos que unirnos como marcas y como empresas a no competir en la sostenibilidad, a ser sostenibles entre todos. Y lo que nosotros hacemos es guiarlos, trazar esa ruta hacia la sostenibilidad, pero dándonos la mano, ¿me entienden? Aprendiendo juntos. La sostenibilidad no puede ser una competencia, es un camino que tenemos que transitar poco a poco. Valentina, una palabra que te define la naturaleza. Aventura. Ese lugar en donde fuiste muy feliz. Mi casa. ¿Cuál es tu héroe ambientalista? Mi mamá. Un deseo para el planeta. Amor. Un don de la naturaleza que te gustaría tener. La regeneración. Ay, qué lindo, ¿no? Esa palabra me gusta tanto. No, te lo juro, o sea, tenía que comentarlo, me encanta. O sea, hoy en día, hablando de medio ambiente, siempre pienso que ¿sabes? La regeneración es la resiliencia de nuestra tierra y me parece increíble. Un hábito que cambiarías en ti para dejar un mejor planeta. Ver menos Netflix. Ay, pero si ahí encontramos los mejores documentales de medio ambiente y de moda para poder seguir aprendiendo. Es una buena adicción. Es una buena adicción.
Bueno, a menos de que sea que veas otro tipo de, de cosas que te vayan a enloquecer. Pero yo sí los invito hablando de Netflix y esto no es patrocinado ni nada. Hay una cantidad de documentales tan espectaculares de medio ambiente, de moda, que búsquenlos porque son maravillosos. Y a propósito, ¿hay algún documental que nos quieras recomendar que tenga que ver con moda? Con moda. De los últimos no he visto nada así que me haya movido el universo, la verdad. ¿Te gusta Minimalista? Es linda, la vi, me gustó, ¿para qué? Es un reto enorme. Bueno, yo los invito a que la vean, Minimalista. A propósito de que ella dice que no más Netflix, vayan a Netflix y busquen ese documental. Un animal con el que te identificas. Gatos, Ay, a mí me fascinan también. Un sonido preferido de la naturaleza. el mar. Lo que más te duele de ver lo que pasa en nuestra tierra. Ay, Dios mío, yo creo que tiene que ver con lo que deseo del mundo, ¿no? La falta de amor, esa falta de empatía, pero empatía de verdad. Creo que eso es lo que más me duele. Y pensar que eso allá le ocurra al otro y pues a mí qué. Y por último, ¿por qué alzar la voz por nuestra tierra a través de la moda? Uy, esa es más larga, porque la moda transversaliza muchísimas personas y muchísimas áreas de nuestra vida y a fin de cuentas nosotros nos vestimos todos los días y estamos generando un impacto y un mensaje a través de lo que vestimos. Entonces creo que es supremamente poderosa y es supremamente impactante en muchas personas y empezando por nosotros. Pues vale, el tema de la moda sostenible es tan fascinante, tan importante, tan amplio, que seguramente podríamos hacer podcast 2, 3, 4, 5, 6, y seguramente así va a ser, porque vamos a seguir en evolución y vamos a seguir informándonos e informando a nuestra comunidad, y te agradezco un montón que nos hayas acompañado hoy en Bicla Podcast. Para los que quieren seguir a Valentina en este propósito de moda sostenible, vayan por favor a Instagram y a Facebook, Universo Mola. Muchísimas gracias, Vale. Sí, Clau, muchísimas gracias. Un abrazo grande a esta comunidad de Bicla que está cambiando el mundo. Pues teniendo en cuenta que esperamos cada vez más y que exigimos un énfasis en la sostenibilidad por parte de las marcas de moda, cualquiera de las personas y de los oyentes que nos acompañan hoy en este episodio, en cualquier lugar del mundo, deberían poder averiguar cómo, dónde, por qué, por quién, a qué costo social, a qué costo ambiental se fabrican las prendas que estamos usando. En Bicla soñamos con un mundo donde se pueda lograr un cambio sistémico en el sector de la moda y la confección y donde las personas puedan seleccionar más conscientemente la moda que usan. Para ello, la transparencia, implementar buenas prácticas sociales, ambientales y económicas es fundamental y es nuestra responsabilidad. Si les gustó este episodio, déjenos una reseña y califíquenos con 5 estrellitas en Apple Podcast y activen las notificaciones en Spotify. Que tengan un buen día, una linda semana y nos vemos en un próximo episodio de Bicla Podcast.